Estimados hermanos, Paz de Cristo, una vez más estamos aquí, una semana en la que vamos a estudiar tres pasos más. Vamos a estudiar del paso número 9 de exégesis al paso número 11. Estos tres pasos que vamos a estudiar en este video nos van a servir para hacer un análisis teológico, bíblico-teológico de nuestro texto bíblico. Lo vamos a aplicar como es costumbre a Romanos 12:2 y después ustedes lo harán con el texto de Hebreos 4:12. Así es que les invito para que nos empecemos a involucrar en el trabajo de cómo se lleva a cabo estos tres pasos de exégesis. Vamos a abrir el documento Word donde llevamos el registro de nuestras investigaciones exegéticas. Tengo aquí ya los pasos 9 al 11 señalados y estos tres pasos que los voy a realizar en uno solo tienen que ver con el descubrir, precisar la idea central del texto bíblico, en este caso Romanos 12:2, para este estudio, y precisar el antetexto, que en este caso sería, como lo tengo aquí en cuatro columnas que abrí de una tabla Excel, donde pongo el verso 1 como un texto que le antecede a Romanos 12:2. Este es nuestro texto de estudio, Romanos 12:2. Aquí vamos a tratar de descubrir la idea central. Tenemos en las primeras columnas el antetexto que será el versículo 1, Romanos 12:1, nuestro texto bíblico que es Romanos 12:2, y un paso más que es descubrir la idea central del verso 3 y versículos siguientes con esta doble S, versículo 3 y versículos siguientes, que sería nuestro posttexto, es decir, versículos posteriores a Romanos 12:2. Y es muy importante este paso que más bien son tres pasos en uno, porque es la idea central del texto, la idea central del antetexto y la idea central del posttexto. Esto nos ayudará para enmarcar Romanos 12:2 con su idea central, enmarcar la idea central del texto que le antecede, o a veces versículos que le anteceden, y también versículos que posteriormente, después de nuestro texto, pues se encuentran, y enmarcar la idea central de nuestro texto que hemos venido haciendo exégesis, ponerle el marco entre el antetexto y el posttexto para ver qué más podemos encontrar que va a reforzar nuestro entendimiento, nuestra comprensión, lo va a ampliar de Romanos 12:2. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, lo primero es preparar abriendo una columna en el documento Word donde vamos registrando nuestra exégesis, abrir una tabla Excel donde les recomiendo 4 columnas. En una columna estará el antetexto, el texto y el posttexto. En una segunda columna pondremos las ideas centrales y le he puesto ahí primera propuesta porque es como una primera propuesta en la que vamos evolucionando, engranando cuál es la idea central, y en una segunda propuesta que será una tercera columna, allí ya precisamos. Pero esta precisión que hacemos en la tercera columna, ya como la segunda propuesta de nuestras ideas centrales de antetexto, texto y posttexto, pues va a ser una evolución de la primera propuesta. Ya lo plasmamos como una segunda propuesta, y esta segunda propuesta nos queda más sintetizada, más central, con menos palabras, pero con ideas más concretas. Y es muy útil poner la primera y la segunda, y en una cuarta columna podemos poner los resultados, más bien ya una propuesta homilética que yo les puedo sugerir que les conviene, en este caso, tomar el antetexto como si fuera un primer apartado principal de un sermón,
tomar el texto principal que escogimos, al cual le venimos haciendo exégesis, como un segundo apartado principal, pero en este caso a mí me aportó dos apartados principales, ¿verdad? El segundo y el tercero. El primer apartado principal de una propuesta homilética, después de haber analizado las ideas centrales de antetexto, texto y posttexto, pues en el antetexto me salió una idea principal con sus apartados secundarios. Luego, en el texto central que hemos estado analizando en Romanos 12:2, pues tenemos dos ideas centrales, dos apartados principales de un sermón, con sus divisiones secundarias, en este caso del segundo apartado principal, el ABC, y de Romanos 12:2, un tercer apartado principal que me sale también un A y un inciso B. Y luego el posttexto, al ir, pongo el versículo 3 y versículos siguientes, que son el motivo de mi reflexión, para escribir una primera propuesta de cuál sería la idea central, y luego evolucionar a una segunda propuesta como idea central del posttexto, quizás más sintetizada, con menos palabras, más concreta, para terminar también plasmándolo como un apartado principal de un sermón. Aquí, con el antetexto, como ustedes pueden ver, antetexto, texto y posttexto, hemos podido escribir prácticamente un sermón. ¿Qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue que efectivamente seguimos utilizando como herramienta exegética el Eastword, abrimos nuestra biblioteca electrónica y pues como ya conozco a detalle, yo empiezo siempre por el texto, poner la idea central del texto que yo he venido examinando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hice al analizar el texto bíblico? Bueno, pues al analizar este texto bíblico, ver su idea central, en un primer aporte puse aquí la primera propuesta como idea central es no amoldarnos a los modelos de vida de este mundo, sino transformarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Ahí tengo yo mi primera propuesta, no la descarto, me sirve incluso de referente entre la primera y la segunda propuesta, pero hago una segunda propuesta donde busco evolucionar de la primera propuesta a una segunda, quizás con otra perspectiva, pero pudieran ser con menos palabras o más concreta. Y le puse, no debemos amoldarnos a los valores del mundo, sino transformarnos a la voluntad de Dios. Aquí ya la concreticé de esta manera. Sin embargo, conservo la primera propuesta, tengo la segunda propuesta y ya después explicaré cómo evolucionamos a esta parte de acá, que sería la cuarta columna, donde tenemos ya una propuesta homilética que sería un bosquejo tentativamente de un sermón. Bueno, así fue como hicimos la idea central de Romanos 12:2. No es complicado. ¿Por qué? Porque incluso Romanos 12:2 ya lo traemos examinando desde distintos ángulos exegéticos que tienen que ver con lingüística española, gramática, sintaxis, lingüística griega, diccionarios griegos, griego-español, semántica, que tiene que ver con etimología, que es la traducción, más también cuestiones semánticas, porque hay distintas acepciones de ese palabra, texto, hay distintas acepciones con las cuales se pueden hacer diversas perspectivas de traducción que ya revisamos distintas variantes. Entonces, tratamos de escribir la idea central en una primera instancia, luego en una segunda instancia evolucionar tratando de quizás tenerlo más sintetizado, ¿verdad? No debemos amoldarnos a los valores del mundo, sino transformarnos a la voluntad de Dios. Esto fue como finalmente lo plasmamos, pero seguimos manteniendo el referente de la primera propuesta. ¿Qué hacemos con el antetexto? Luego yo brinco al antetexto, primero hago la idea central del texto,
brinco al antetexto y me voy también otra vez a la biblioteca electrónica Ishword. Tengo aquí, si ustedes miran, seleccionado Romanos 12:1 para que tanto leo el texto y si veo que alguna palabra me conviene hacerle una revisión rápida, quizás no tan exhaustiva, pero teniendo quizás mayor tiempo o para un evento muy importante, un excelente sermón, quizás me conviene hacer un análisis más exhaustivo de esas variantes que puede haber allí, pero tengo seleccionado aquí en rojo, le di clic y lo seleccioné en rojo para luego poderle dar en comparar, porque me llama la atención presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y entonces me llama la atención ese término presentar, cómo lo traducen otras versiones, qué variantes pudiera tener, sin hacer quizás un análisis exhaustivo de estas variantes, de este análisis textual, y descubro aquí, dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca. Allá en Reina Valera decía, presentéis vuestros cuerpos, aquí ofrezca su cuerpo. Acá también es ofrezca su cuerpo. Aquí también es ofrezca su cuerpo, ofrezca su cuerpo. Miren, la Biblia Jerusalén ofrezca su cuerpo. La Biblia Yuneman, bueno, también pone presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad? Pero aquí ya miré una variante que me puede servir, el de ofrecer el cuerpo o presentarlo. Ofrecerlo en sacrificio vivo. Se parece al término de ofrenda, de ofrendar nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí se privilegia otra vez el presentar, el verbo presentar, que presenten, que presentéis vuestros cuerpos. Bueno, me interesaba ese término porque quería ver por si existía alguna variante que fuera importante. Aquí encuentro otra, que dediquen toda su vida, o sea, el cuerpo como toda la vida, a servirle a Dios, a hacer todo lo que a Él le agrada, porque dice esta Biblia, el lenguaje sencillo, así es como se le debe adorar. Entonces, aquí hay un énfasis en que por la misericordia de Dios se le debe adorar de una manera especial a Dios que involucra nuestro cuerpo, nuestra vida. Como ven, esto ya me está ayudando a entender una idea central de este versículo, versículo 1. Tengo tres variantes: presentar, ofrecer y dedicar, que son interesantes. Puedo quizás con esto ya tener una idea central que me va a ayudar mucho para escribirla, imprimirla, elaborarla, en donde tengo el Excel. Regreso a mi tabla Excel, donde estoy anotando las ideas centrales y ya explicamos la idea central del texto, pero estamos en el antetexto, así que como idea central estoy poniendo de la manera siguiente: como resultado de las misericordias de Dios, presentemos nuestros cuerpos o nuestra vida total, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, un culto espiritual racional, que también es una variante que aparece allí. Algunos lo ponen como racional y otro como espiritual. Entonces, como idea central, yo estoy poniendo aquí como respuesta, ¿verdad? Ya no le cambié de resultado a respuesta. Como respuesta a la misericordia de Dios, debemos darle un culto espiritual racional a Él, o sea, a Dios. Y quizás en una revisión que hice de otras variantes, un culto verdadero, o sea, un culto de verdad, ese culto que quizás, esta es una alusión al culto que Cristo dijo, que Dios es espíritu y deberíamos adorarle en espíritu y en verdad, y puso el elemento del conocimiento cuando le dijo a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí sabemos lo que adoramos. Y habló del culto en espíritu y en verdad, un culto verdadero, un culto espiritual verdadero. Bueno, aquí quizás ya encontramos un puente, una relación entre estos términos que tienen algunas traducciones en castellano que pudimos ver rápidamente hace un momento. Así que yo ya concreticé de una primera instancia en la que redacté
la idea central del antetexto que está aquí, ya lo logré sintetizar de esta forma. Como respuesta a la misericordia de Dios, debemos darle un culto verdadero a Él, ¿verdad? Un culto espiritual racional. Y aquí ya será como lo plasmé, como si fuera un apartado principal de un sermón, ¿verdad? Ya en un desarrollo sermonario. Entonces ya tengo el antetexto, la idea central del antetexto, la idea central del texto, y me falta la idea central del posttexto, que sería ya la tercera parte de este paso. El paso quizás, el paso 9 es la idea central del texto, el paso 10 es la idea central del antetexto y el paso 11 es la idea central del posttexto. Para poder hacer la idea central del posttexto, pues también necesito ir a la biblioteca electrónica eWord, revisar ahora el texto bíblico de versículo 3 de Romanos 12. Aquí está, versículo 3 de Romanos 12. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bueno, esta frase quizás es la frase principal, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿verdad? Se nos demanda una cordura, una humildad, una mesura, ¿verdad? Que se piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ya tenemos aquí una idea más o menos central que nos está aquí aportando la simple lectura del texto bíblico, tal y como nos lo presenta Reina Valera 60. Pero no está de más un comparativo rápido, no exhaustivo, pero rápido, con estas primeras versiones que ya nos ofrecen un panorama. Y dice, por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Miren, con cordura, con moderación. Acá dice que en virtud de la gracia que me ha sido otorgada, digo pues a cada uno de vosotros que nadie tenga de sí mismo estimación superior. O sea, allá arriba era el autoconcepto, aquí sería la autoestima. Que no tengamos una autoestima que nos haga sentir superiores a los demás, y que pero tampoco no quiere Pablo que tengamos una autoestima que nos haga sentir inferiores a los demás, ni superiores ni tampoco inferiores, sino que nos estimemos a nosotros mismos con la debida moderación, es decir, con una autoestima santa, moderada, equilibrada. Ni somos más, ni tampoco somos menos que nuestro prójimo. Porque eso es lo que se necesita para poder en verdad ser un creyente que, según los siguientes versículos vamos a encontrar, es un creyente que va a poder funcionar en la medida de fe, en los dones que Dios les da, que Dios nos ha dado. Si no tenemos esta autoestima sana, saludable, sin sentirnos superiores ni sentirnos inferiores, esto nos nos va a afectar. Tenemos que tener esta autoestima saludable para poder ejercer nuestros dones y ministerios en el cuerpo de Cristo, que es lo que va a estar enfatizando los siguientes versículos. Una vez que lo vemos, miren, después de que nos habla de una autoestima sana, donde no nos sentimos superiores ni tampoco inferiores, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, somos tan dignos, nuestro prójimo es tan digno como yo soy tan digno como mi prójimo, como mi hermano en Cristo, porque ambos somos miembros del cuerpo de Cristo. A ambos se nos han entregado dones y ministerios para servir al Señor con poder, con eficacia, con unción, con autoridad, con excelentes resultados. Y lo que yo necesito nada más es tener esta sana autoestima que se me recomienda en el posttexto. ¿Qué vamos a poner entonces como idea central? Nos vamos a nuestro documento Word, donde estamos registrando
toda la exégesis que hemos estado realizando, ahorita llegando hasta el paso número 11, ya con el posttexto. La idea central, la primera propuesta que pusimos es que Pablo nos pide un autoconcepto sano y humilde, con el cual no nos sentimos más como tampoco nos sentimos menos. Somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, dones, ministerios e iguales deberes de conducta tenemos todos, porque todos tenemos la misma dignidad, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esta fue mi primera propuesta, evolucionando un poco, traté de sintetizarlo y puse una segunda propuesta, evolucionando de esta primera a esta segunda, tomando como referencia mi primera propuesta, anoté en esta segunda propuesta la idea central de la siguiente manera: debemos ser humildes sin pensar que somos más o que somos menos que los demás, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos la misma dignidad, y yo sé que allí en esa misma dignidad equivale a dones, a ministerios, a poder, a unción, a la misma cabeza de nuestro cuerpo, al mismo Señor, al mismo Dios. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma dignidad. Ya tengo aquí tres ideas centrales: el antetexto, mi texto, el texto que he venido examinando, y el posttexto. Con estas tres ideas centrales traté de encontrar, eslabonando, enlazando cada una de estas ideas centrales, al ver lo que tengo en cada una de ellas. Aquí un culto, el énfasis de un culto verdadero, basado en las misericordias de Dios, motivado por la misericordia de Dios. Aquí una exhortación a no amoldarnos a los valores del mundo, sino a transformarnos a imagen de Cristo, a la voluntad de Dios. Y aquí a ser humildes, reconociendo en mi prójimo a un elemento también de la gracia de Dios, tan digno como yo, porque tenemos dones, ministerios y que nos ha repartido el mismo Dios, y somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, tratando de tomar una idea que me uniera todas estas partes, puse como título de estas tres ideas centrales, que es el antetexto, el texto y el posttexto, puse como título resultados de una mente renovada. Así que me llamó la atención lo de la mente renovada, lo del nuevo, de una mente, una renovación de nuestro entendimiento como centro de mi reflexión de este sermón, y hablando de estos resultados de una mente renovada o de una renovación de nuestro entendimiento. Pues un resultado de una renovación de nuestro entendimiento debe ser que le damos un culto de calidad a Dios, un verdadero culto, una verdadera adoración. Este sería mi primer apartado de mi sermón, un apartado principal, con sus incisos que van cada uno explicando ese verdadero culto al que me refiero. El verdadero culto tiene como motivación las misericordias de Dios. El verdadero culto implica un sacrificio, un ofrecer mi vida en un sacrificio vivo, ofrecer todo mi ser, toda mi vida, mi tiempo, mis talentos, ofrecerlos en un sacrificio vivo, santo, buscando que sea lo más agradable, lo mejor para Él. Así es que en un inciso C pondría: en suma, yo le tengo que ofrecer un culto verdadero a Dios, un culto racional, espiritual. ¿De dónde salió este primer apartado principal de mi sermón con sus apartados secundarios? Pues salió del antetexto, del análisis que hice del antetexto, tratando de redactar una idea central y concretizarla lo mejor posible. Y de aquí salió, ya eslabonando los tres aspectos de este análisis: el antetexto, el texto y el posttexto. Busqué un título de mi sermón, busqué los apartados, cómo podía bosquejar la idea principal y sus ideas secundarias que explicaran el texto bíblico. Bosquejé también el texto de Romanos 12:2. De aquí saqué dos apartados principales: no amoldarse a este mundo, que es un imperativo, y otro imperativo: transformarse a imagen de Dios.
En el no amoldarse, puse que no nos amoldemos a los valores del mundo, a sus normas, ni a sus criterios. Y en el transformarnos a imagen de Cristo, equivalente a transformarnos a la voluntad de Dios, puse que esta transformación debe ser por medio de la renovación del entendimiento, y puse también como inciso B que esta transformación que nos pide Pablo es a cada paso discerniendo la voluntad de Dios, distinguiendo la voluntad de Dios. Esa mente, ese nuevo entendimiento, un entendimiento renovado, nos puede ayudar a distinguir la voluntad de Dios, con la cual nuestra vida se irá transformando a imagen de Cristo, a imagen de Dios, ¿verdad? Así desglosé, así bosquejé el texto de Romanos 12:2, y luego el post-texto, que es el versículo 3 y versículos siguientes, que podría llegar hasta el 5, hasta el 6 o todo el capítulo hasta el final. Bueno, de esta idea central ya concreta y tomando de todas maneras como referencia la primera propuesta como idea central, de estas dos propuestas lo bosquejé de la siguiente manera: que un creyente renovado, un resultado de nuestra renovación espiritual, no solamente es darle culto excelente a Dios, un culto de calidad, un culto verdadero, sino también es no amoldarnos al mundo, si de veras tenemos una mente renovada, un entendimiento renovado. Y otro resultado es una transformación constante, continua, a imagen de Dios. Y un cuarto resultado es que debemos de tener un concepto sano, una autoestima sana de nosotros mismos. Esta autoestima sana significa, en primer lugar, ser humilde, no soberbio, que significa no creer que somos más que los demás, tampoco pensar que somos menos que los demás. Ninguna de estas dos cosas, el inciso B y el C, son saludables. El equilibrio es humildes, viendo a los demás con la misma dignidad con la que nosotros somos. ¿Por qué? Porque debemos de tener una mente renovada que sabe que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos también miembros los unos de los otros, por eso poseemos el mismo grado de dignidad. Somos miembros del mismo cuerpo, tenemos la misma cabeza en este cuerpo, el mismo líder, el mismo Dios, con los mismos dones y ministerios que nos ha bendecido, nos ha dotado, nos ha capacitado a cada quien. Por lo tanto, Dios nos dignificó con sus dones y ministerios a todos. El don que Dios nos dio, tenemos unción, tenemos poder. Mi hermano tiene poder y unción en el don que Dios le dio. Y en el don y ministerio que a mí me dio, tengo poder, tengo unción, tengo capacidad para servir. Por eso, entonces, mi autoestima sana debe llevarme no solamente a sentirme digno y a ver con dignidad a mis hermanos, sino a descubrir con certeza, con confianza, con seguridad, que por lo tanto estamos para servir y amar a los demás, creyentes y no creyentes. Y allí todo el capítulo 12, a partir del versículo 3, tiene una serie de explicaciones de que el amor sea sin fingimiento, de que no debamos a nadie nada, de que si alguien nos maldice debemos bendecirlo, que no paguemos mal por bien, porque no estamos para tratar de juzgar, condenar, rechazar, castigar. Estamos para servir a nuestro prójimo, estamos para amar, porque Él es imagen y semejanza de Dios. Él es una persona, una criatura creada por Dios, y yo lo debo de amar y debo servir. Para eso me ha puesto el Señor, para eso me dio una mente renovada, para que pueda ser útil en el cuerpo de Cristo y bendición a este mundo que no conoce a Jesucristo. Así que aquí tengo mi sermón, resultados de una mente renovada, de la renovación de nuestro entendimiento. Es un culto verdadero a Dios, es no amoldarnos a este mundo, es transformarnos a imagen de Cristo, es tener un concepto sano de nosotros mismos, de tal manera que no nos cuesta dificultad servir a nuestro prójimo, creyente o no creyente, porque tenemos dones, tenemos ministerios, pero vemos en él a una criatura, a una persona digna, porque ha sido creado por Dios, por ese Dios que también a nosotros nos ama. Bueno, esta es la manera en que podemos hacer los pasos 9 al 11, y ustedes se lo van a aplicar a Hebreos 4:12. Así que adelante, este sería lo que ustedes van a registrar y reportar como trabajo, como evidencia de aprendizaje para la meta
número 5. Mi deseo son que el Señor les bendiga y nos veremos en otro video más que haremos ya para que podamos concluir con la meta 6 y terminar con la unidad 3. Así que nos veremos en el siguiente video con los siguientes pasos. El Señor les bendiga